En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, después de que han pasado unas semanas en que tuvimos este primer retiro para la diócesis de Piedras Negras, sobre la alegría, algo que es tan necesario, no solamente en este momento de nuestra vida. La alegría es un don que necesitamos siempre, y hoy también lo queremos pedir. Sabemos que no es lo único tal vez que necesitamos pedir, pero hoy también queremos pedirlo. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica, de los Padres Legionarios de Cristo, y agradezco una vez más al Obispo de Piedras Negras, al Consejo de Laicos, la invitación para poder acompañarles hoy en este día de Pentecostés, en este retiro que trata de ser una profundización en nuestra propia relación con el Espíritu Santo. No hay que hacernos construcciones falsas de lo que no es un retiro. Un retiro no es simplemente escuchar una predicación, porque a veces las palabras pueden ser, como dice la Escritura, simplemente sonidos que retumban, pero no tocan el corazón. Y nosotros queremos que toquen el corazón. Y la efectividad de que hoy este retiro toque tu corazón no depende del predicador. Depende de que tú quieras hoy abrirle la puerta al Espíritu Santo para que toque, para que llene, para que inunde esa parte de tu vida, esa parte de tu corazón que tú sabes que necesitas. Un retiro, la efectividad, la garantiza el Espíritu Santo en un 99%. Pero si no ponemos ese 1% que falta, no se cumple el 100%. Y no se cumple no porque Dios no quiera, que está poniendo la mayor parte. Es porque nosotros a veces no queremos. Si hoy tú estás haciendo este retiro, es un momento de gracia. Es un regalo de Dios. Y así quiero que lo veas. Porque eso es un regalo de Dios. De un Dios que se quiere encontrar hoy contigo. Y para saber acoger el Espíritu Santo, para profundizar en la relación con el Espíritu Santo, para conocer mejor la acción del Espíritu Santo, para disponernos a que también en nuestra vida, en nuestro ser iglesia, porque cada uno es la iglesia, no es toda la iglesia, cada uno es una partecita de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Donde estés tú, que eres un bautizado. Por nuestro bautismo nos convertimos en miembros de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde inició la iglesia? ¿Se han puesto a pensar? Un día como hoy, de hace muchos años, nació la iglesia. Y la iglesia nació el día de Pentecostés. Y vamos a profundizar en todo esto en estas dos meditaciones. Pero lo vamos a hacer no guiados por quien predica, que espero no estorbarles, sino guiados por esta gran maestra. Porque esta gran maestra inició su irrupción en la historia de la salvación acompañada del Espíritu Santo. Está haciendo mucho aire, se podrán dar cuenta por el movimiento de las hojas y tal vez por el sonido, que se escucha el aire, que el movimiento. Espero que no nos disturbe, porque es un retiro en vivo, y disculpen las fallas. Al final, miren, pues súbale el volumen, y si no funciona el volumen del video, súbele todo el volumen de la fe, porque este retiro parte de esto. Hoy queremos no escuchar mucho, sino queremos que la fe esté a todo lo que da, porque hoy es tu día, hoy es el día de la iglesia, y tú eres iglesia. Hemos comenzado invocando al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le ha llamado tantas veces el gran desconocido, y tal vez lo sea en buena medida.
voy a darles un tip de una película que les voy a recomendar. Esta película se llama La Cabaña. Está basada en un libro homónimo, que también se llama, obviamente al ser homónimo, se llama La Cabaña. Y no les voy a contar la historia, pero la película me gustó un poquito más que el libro, que tiene unas partes tediosas. Y me gustó la película porque representa muy bien la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Decía hace un momento, y por eso les recomendé la película, especialmente, además del libro, si tienen más paciencia, porque nosotros, al ser seres de carne y hueso, precisamos de un rostro al cual conocer, de una voz a la cual escuchar. Es decir, nosotros, al conocer por los sentidos, gusto, oído, tacto, olfato, etcétera, sensibilidad, en definitiva, así es como conocemos. Y a veces se nos facilita relacionarnos con Jesucristo, por ejemplo, porque sabemos que aunque no conozcamos fotográficamente su rostro, tiene un rostro porque fue un hombre, un ser humano. Y con Dios Padre a veces esa representación del abuelito, pues también se nos facilita un poco. Pero con Dios Espíritu Santo a veces lo tenemos un poco más complicado. Tal vez algunos conocemos imágenes a través de las cuales la Escritura nos habla de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Pero ese tipo de manifestación que es perceptible para nosotros no equivale a que el Espíritu Santo es, por ejemplo, las lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles el día de Pentecostés, o la paloma que el día del bautismo de Jesús se posa encima de Jesús. Hay muchas imágenes que en el Antiguo Testamento incluso prefiguran al Espíritu Santo, que es revelado de una forma plena por Jesucristo. Pero esto mismo, el hecho de que, por ejemplo, en estas dos imágenes que he mencionado, las lenguas de fuego o la paloma, pues nadie se relaciona con una lengua de fuego. Con una lengua de fuego ordinariamente tú no hablas. Nadie se pone a hablar, por ejemplo, con la lumbre de la estufa. Eso no sucede, a no ser que la persona le falte un tornillo y entonces lo haga. Y hablar con una paloma, pues como que no resulta lo más inspirador, por ejemplo, para una oración. En cuántas iglesias o catedrales, yo recuerdo, por ejemplo, en la Catedral de San Marcos, hay cantidad y cantidad de palomas que incluso se acercan a nosotros. Y sí, tal vez nos parezcan tiernas un momentito, pero el día que la paloma se hace del baño encima de ti, comienzas a dejar de tenerle ternura para comenzar a querer sacar una escopeta para derribarla. Aquí encontramos una dificultad para relacionarnos con el Espíritu Santo, pero les puedo asegurar que todos nosotros hemos tenido experiencia en algún momento de nuestra vida del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra vida ha actuado más veces el Espíritu Santo en nuestra vida a modo de experiencia que lo que ha actuado Dios Padre o que lo que ha actuado Dios Hijo. Esto no es una competencia, porque al final de cuentas, donde actúa uno, actúan los tres, estas tres personas del único Dios. Donde actúa uno, actúan los tres. Y el que actúa ordinariamente en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es más, te voy a hacer una pregunta, a ver qué te respondes tú interiormente. Te voy a hacer esta pregunta. Tú puedes decir que hay un momento en el que te conste con certeza que tienes a Dios contigo. Hay un momento con certeza en que tú puedes decir, en este momento Dios está conmigo. ¿Cuál es? Pues ese momento es cuando recibes a Jesucristo Eucaristía. En ese momento tú puedes decir que tienes a Dios contigo. En realidad no se trata de un tener a modo de posesión. No es que yo tengo, lo poseo, lo encarcelo. No es eso. De hecho, siempre que nosotros tenemos, entre comillas, a Dios, en realidad es Dios quien nos tiene a nosotros. Pero hay una simbiosis entre nosotros, por llamarla de una manera para hacerlo más comprensible, entre nosotros y Jesucristo. Y en ese momento tú puedes decir que tienes a Dios contigo.
Pero eso va a durar el tiempo que dure la Eucaristía dentro de ti. Llegará un momento en que hagas la digestión y la presencia sacramental de Cristo dentro de ti se va a difuminar y va a dejar de ser una presencia dentro de ti. Sin embargo, hay otros momentos en los que también podríamos decir que tenemos a Dios dentro de nosotros. Te lo podría poner con otra pregunta. Si a la pregunta de ¿tú puedes decir que tienes a Dios contigo? Y ya respondiste que sí, sacramentalmente, a Jesucristo. La siguiente pregunta podría ser, ¿es la única manera que tienes de decir que Dios está dentro de ti? Y la respuesta entonces sería no, no es la única. De hecho, muchas veces te aseguro que en algún momento de tu vida tú has experimentado la presencia de Dios, Espíritu Santo, en tu propia existencia. Cuando has experimentado consuelo en un momento que lo necesitabas. Cuando has experimentado paz en un momento de turbación. Cuando has experimentado alegría en un momento de tristeza. ¿Quién de nosotros no recuerda un momento, por ejemplo, de adoración eucarística en que Cristo Eucaristía está fuera, en una custodia, por ejemplo, y sin embargo nosotros experimentamos esa acción de Dios en nuestro interior? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hoy vamos a pedirle a María que nos acompañe para profundizar en la grandeza de esta presencia, para anhelar más esta presencia si no la tengo, para valorar más esta presencia si la tengo, y para buscar más por intensidad esta presencia, facilitarla, posibilitarla si ya la tengo, pero quiero ir a más. Porque en la dinámica de la vida espiritual, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, así como hay un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular, un sistema reproductivo, un sistema nervioso, etcétera, etcétera, también tenemos un sistema de funcionamiento espiritual. Y a veces justamente el desconocimiento de ese sistema espiritual, que es también parte de nuestra propia existencia, nos hace no avanzar en ese progreso, en la madurez espiritual a la que estamos llamados. Muchas veces en nuestra vida terminamos siendo infantes, bebés de la vida espiritual, no obstante que tengamos ya 50, 60, 70 o más años. Y este retiro, hermanos y hermanas, también va en la línea de progresar en esta maduración espiritual. Vamos a dejarnos guiar de la mano de María. Y por eso vamos a comenzar. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar con un pasaje del inicio del Nuevo Testamento, y concretamente de Lucas. Y dice así: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Al inicio de la historia del Nuevo Testamento aparece María. Esto es bellísimo por dos razones. Estamos teniendo este retiro. Bueno, alguien tal vez lo va a ver después, porque este video puede ser que quede cargado en las redes sociales, en YouTube o Facebook, y mucha gente después ve los retiros más tarde. Pero este retiro lo estamos teniendo el día 31 de mayo, en el que se juntan dos fechas especialmente providenciales y memorables. Por una parte, una de las fiestas más importantes en la iglesia, que es Pentecostés. Si uno quisiera decir que hay una clasificación en la jerarquía de las fiestas, podríamos decir que el primer lugar lo ocupa Pentecostés, que el segundo lugar lo ocupa Navidad, y que el tercer lugar me equivoqué. Primer lugar Pascua, segundo lugar Navidad y tercer lugar Pentecostés. Ese sería el orden
de los 3 primeros sitios de las fiestas. Y hoy es día de Pentecostés, pero este día de Pentecostés pasa en el mes dedicado a la Virgen María. La Iglesia desde hace mucho tiempo dedica todos los sábados de todas las semanas, se los dedica a la Virgen María. Pero hay un mes dedicado enteramente a la Virgen María. Y ese mes es mayo. ¿Y se han fijado que hoy las diosidencias han hecho que coincida el último día del mes dedicado a María con el día de Pentecostés? Y por eso hoy encontramos una relación entre la Santísima Virgen y el Espíritu Santo. Porque es que de hecho la historia del Nuevo Testamento comienza con la relación de María con el Espíritu Santo. Y esto ya nos dice algo a nosotros. Nos habla de que también nuestra vida comienza con una relación con el Espíritu Santo. Y esto es real. Es real porque la historia de nuestra relación con Dios comienza con nuestro bautismo. Y el hecho de ser hijos de Dios, de convertirnos en hijos de Dios, de dejar de ser criaturas de Dios y pasar a convertirnos en hijos de Dios, es algo que obra el Espíritu Santo. Acabamos de leer un pedacito, ahorita vamos a continuar leyendo del Evangelio de Lucas, porque quería hacer esta relación fundante inicial entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo, que están al inicio del Nuevo Testamento. Esto no es nada inventado. Y aquí podríamos hacer un segundo paréntesis. Qué paradójico que hoy tantos hermanos nuestros separados no sean capaces de entender la lógica del amor a María. Que nos quede claro una cosa. A mí me gusta decirlo y subrayarlo, porque estoy seguro que esto le da gusto a María y le da gusto a Jesús. El único que merece nuestra adoración es Dios. Nadie más, nadie. El único que merece nuestra adoración es Dios. Y María no es Dios. Por tanto, un católico no adora a la Virgen María. Pero creo que eso ya lo sabíamos. María no merece nuestra adoración, porque no es Dios, pero sí merece el culto de la tría más grande, porque es la mamá de Jesús. Y creo que esto nos ayuda a entender algo muy elemental. ¿Quién de nosotros que tiene una mamá no siente bonito cuando alguien trata bien a nuestra mamá? Si esto lo captamos nosotros, que es un elemento de experiencia humana, ¿quién de nosotros no agradece que traten bien a nuestra propia mamá? Si esto lo captamos nosotros, que somos humanos, y María es la madre de Jesús, y Jesús es Dios, por eso se le llama, por ejemplo, a María, tiene el título de Madre de Dios. María no es Dios, pero es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús, y Jesús es Dios. Por eso es la Madre de Dios. Esto equivale, por ejemplo, a decir, hagamos otro símil, y no me alargo mucho más, a cuando alguien dice, ella es la mamá del alcalde. Ella no es el alcalde, pero es la mamá del alcalde. Y trate usted mal a la mamá del alcalde y verá que el alcalde no le trata tampoco bien a usted, porque él no le está tratando con la misma simpatía que él espera que le trate en una de las personas a quien él más quiere. Y digo que esto nos debería quedar claro porque María es una maestra. María es nuestra madre, es verdad, pero también muchas veces podemos verla como nuestra hermana mayor en la fe. Y vuelvo al tema que estábamos tratando, que es, al inicio del Nuevo Testamento está la historia de la relación entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Me van a decir, padre, pero en lo que usted leyó del Evangelio de Lucas no ha salido nada del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Continúa. Y entrando, está hablando del ángel, entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió,
y aquí comienza, atención, la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Al inicio del Nuevo Testamento, al inicio de la revelación que complementa toda la Escritura, está la relación del Espíritu Santo con María. María no se convierte en madre porque el ángel le dice que se va a convertir en madre porque el Espíritu Santo va a actuar en ella. Y esto nos debería hablar a nosotros de las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. Y esto ya comienza a encontrar una relación aplicable, primero de reflexión para darnos cuenta cuando ya ha sucedido, y luego para reflexionar en cómo muchas veces Dios va a hacer cosas grandes en nuestra existencia, precisamente porque le permitimos a Dios actuar con el poder del Espíritu Santo. En el inicio de la historia del Nuevo Testamento está la relación del Espíritu Santo con María. Pero si ahora volteamos a ver el pasado de nuestra propia historia, tal vez también podemos identificar cómo al inicio quien ha estado con nosotros de una manera continua, inicial y permanente, incluso al día de hoy, es el Espíritu Santo. Cuando tú sientes que algo vibra en tu interior, cuando tú experimentas una alegría que no tiene una explicación humana, cuando tú experimentas gozo, empatía por la palabra de Dios, esa palabra tan popular hoy en día. A veces nos ponemos a hablar de empatía en relación a los demás y se nos olvida que a veces esa empatía que estamos llamados a desarrollar también aplica con Dios nuestro Señor. Entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere comunicarnos, lo que Dios quiere obrar. Y hermanos, al inicio, como en la historia de María, al inicio de nuestra propia vida, también está la acción del Espíritu Santo. Es verdad, el Espíritu Santo en nuestro caso no ha hecho el milagro de concebir a Dios de la misma manera como lo hizo en María. Pero al inicio de nuestra historia, sí está el hecho de que el Espíritu Santo también nos convirtió en algo maravilloso. Fíjense qué paralelismos hay. El Espíritu Santo convirtió a María en madre. El Espíritu Santo a nosotros nos convierte por el bautismo en hijos. Y esto, tanto para ella como para nosotros, es un salto cualitativo. Es verdad, con María fue una maternidad literal. María concibió en su seno al Hijo de Dios, lo llevó 9 meses, lo tuvo, lo amamantó, lo vio crecer. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero no deja de ser una grandeza. Y tal vez estamos en un momento de la historia en el que necesitamos redescubrir lo que significa en nuestra vida el ser hijos de Dios, con todo lo que implica de derechos y también con todo lo que implica de obligaciones. Porque hoy se habla mucho en diferentes niveles de la sociedad, hoy todo el mundo habla de nuestros derechos, los derechos que tenemos, los derechos por aquí, los derechos por allá. Y es verdad, en cuanto a hijos de Dios, tenemos un montón de derechos. De hecho, ¿saben ustedes? La iglesia tiene una ley en cuanto a iglesia. Y esa ley se llama Código de Derecho Canónico. ¿Y saben cuál es el elemento fundante para hacerme susceptible de esta ley? Es mi bautismo. O en otras palabras, el hecho de que yo soy hijo de Dios. Y por tanto, es verdad, tengo muchos derechos, pero también tengo muchas obligaciones. A veces se nos olvida esto. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio en el que Dios, Jesucristo, le dice en el discurso de la última cena a los apóstoles? No lo voy a decir literalmente porque lo voy a decir de memoria, entonces no lo voy a decir literalmente, pero les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a prepararles una morada.
A ver, vamos a detenernos aquí en esto que está diciendo Jesús en la última cena. Y vamos a relacionarlo con otro episodio que tiene que ver con una relación de padre-hijo y que tiene que ver con posesión. Y me refiero en concreto a la parábola del hijo pródigo. Es una relación de padre y de hijo y de padre, y funciona en torno a una posesión, que es la herencia que el hijo está pidiendo. Primero, qué impresionante, porque en la parábola del hijo pródigo sucede esto. Una herencia usualmente se entrega cuando la persona que es la titular de esos bienes ha fallecido. Es la manera cuando se entrega una herencia de este tipo. Pero, decirle a un padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, equivale a decir, no me aguanto a que ya te mueras. Y como no me aguanto a que ya te mueras, por eso te estoy pidiendo, te estoy exigiendo además lo que no es mío, lo que sé que tengo derecho, pero que todavía no es mío. Pues, si somos capaces de entender esto que acabo de decir, esta vinculación de derechos, también deberíamos ser capaces de entender las obligaciones. Y fíjense, a veces nos fijamos y nos fiamos de Dios en cuanto a creer en la providencialidad de Dios en nuestra vida. Es verdad, seguramente muchos de los que están viendo este retiro son papás, seguramente lo son. Muchos otros jóvenes tal vez en un futuro lo serán, o desarrollarán una forma de paternidad o maternidad espiritual en caso de que estén llamados a la vocación religiosa, sacerdotal o al celibato incluso eventualmente. Y muchas veces nuestra relación con Dios, que queda recogida tantas veces en esta forma tan elemental que es la oración, se basa justamente en el saber que soy hijo y por el hecho de ser hijo, saber que puedo pedirle a Dios lo que necesito. Pero es que además esto tiene que ver con que Dios nos dijo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Es verdad, Dios nos lo dijo y qué bueno que lo hagamos. Pero esto parte del hecho de que nos sabemos hijos y que por tanto si hay un padre, hay alguien a quien le puedo pedir y por tanto que me puede dar. Esto funciona en las relaciones humanas entre seres humanos, entre personas. ¿Qué sucede normalmente con los hijos? Que se le acercan al papá, se le acercan a la mamá, le extienden la mano y le dicen, me das. Y normalmente el papá, la mamá se las ingenian para dar aquello que piden o para dar una explicación de por qué no pueden dar aquello que están pidiendo. Muchas veces incluso los papás no tienen la medida de saber que en ocasiones hay que saber decir no porque no pueda, sino porque no conviene darle. Pero esto que pasa en las relaciones humanas también pasa en nuestra relación con Dios. Estamos acostumbrados a pedirle porque lo vemos como un derecho que nace justamente de eso que el Espíritu Santo ha hecho el día de nuestro bautismo, que es en convertirnos hijos de Dios. Perdón. Pero aquí podemos ir a un nivel de profundización mayor. ¿A cuántas personas? Yo conozco bastantes, pues nos gusta ser atendidos, pero llega una etapa en la vida de las personas en las que los hijos dejan de ser cuidados y se convierten ahora en cuidadores de los propios padres. Y es aquí donde tantas veces los hijos no están a la altura de los papás. Porque imagínense que nuestros papás tuvieran que cobrarnos, monetariamente hablando, todo lo que ellos invirtieron en nosotros a lo largo de toda la vida hasta que dejamos de depender económicamente de ellos, lo cual muchas veces ocurre 25, 30 años e incluso un poco más. Imagínense que tuviéramos que pagarle todo eso que ellos invirtieron, lo que invirtieron en ropa, en educación, en comida, en electricidad, en gas, etc. Si tuviéramos que pagarles a nuestros padres, les saldríamos debiendo. Pues hoy hay muchos hijos que no son capaces de dar el mínimo indispensable, ya no digo de dinero, digo siquiera de cuidado y de amor a sus propios padres. He dicho que vamos a un nivel de profundización mayor, perdón que el aire está moviendo un poquito más, se ha puesto un poco más intenso, vamos a un nivel de profundización mayor porque cuando hablamos de derechos respecto a Dios,
el principal derecho es que somos sus hijos y por tanto podemos pedirle. Pero además le pedimos con confianza y no tengan miedo en seguir haciéndolo, porque Dios nos dijo: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Entonces no tengamos miedo. Pero a veces nos centramos mucho en el derecho y no nos centramos, o se nos olvida fácilmente o pasamos de largo la obligación. Y también la obligación con Dios Padre. Preguntémonos, ¿hace cuánto que yo no tengo un detalle de amor? De amor entendido como una derivación de la obligación. Hablar de obligación no es cómodo, pero a la luz del amor se entiende mejor. Porque tú a un papá o una mamá, si lo quieres, vamos a poner el ejemplo mejor con un hijo. A un hijo pequeño, recién nacido, no es que la mamá está diciendo: pues si llora a las 3 de la mañana, que llore y que se las arregle. No, le cuesta pararse a las 3 de la mañana a cambiarle el pañal o a darle el biberón, le cuesta, pero lo hace porque lo ama. Y no es que después, a los 50 años del niño ya crecido, que está hecho un hombre ya, le reclama y le dice: pues yo te di, pues ahora dame. Puede ser que suceda en alguna relación, pero ordinariamente no sucede así. Pues aquí igual. Cuando damos, que en sentido literal debería ser una obligación vista así, pero cuando hay amor, se ve como una necesidad, es más, se ve como una oportunidad de devolverle a la persona amada parte de lo que ella me dio. Y si esto lo entendemos con nuestros padres, carnales, físicos aquí en la tierra, ese es un momento de ir a un nivel más profundo en nuestra reflexión y en nuestra meditación, para verlo también como lo que yo también estoy llamado a darle a Dios. A veces nos centramos mucho en el derecho, aquello a lo que yo tengo derecho con Dios, y se me olvida aquello de lo que yo también tengo obligación con Dios. Hay obligaciones que hay una de ellas que es la más universal y que además es de las pocas cosas que son literalmente obligatorias. Que sin amor lo ves como una obligación. Con amor lo ves como un área de oportunidad maravillosa de dar gracias, de manifestar cariño a quien te lo ha dado primero, gratuitamente y sin merecerlo, incluso muchas veces no mereciéndolo. Y me refiero, por ejemplo, a la misa dominical. Es verdad, estamos en un momento, en esta coyuntura, en el que esto no es posible de la manera habitual a la que estamos acostumbrados. No se nos olvide, y debo de admitir que no recuerdo en este momento cuál es la praxis en la diócesis de Piedras Negras, pero esto lo van a ver en muchas otras diócesis. Me remito a lo que el obispo haya dicho en cada diócesis, en su propia diócesis. En un estado ordinario, la obligación, que ya lo he dicho, lo subrayo, cambiemos la palabra obligación por la palabra oportunidad de correspondencia. La misa es lo más universal que tenemos para todos. A mí muchas veces me gusta hacerles este cálculo, y se lo he hecho a muchas personas que me conocen, y también ahí en Piedras Negras. A ver, ¿cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas, el domingo también. Por mucho, ¿cuánto dura una misa? Pues por mucho, en promedio, por mucho, 1 hora. 1 hora de 24 horas que tiene el domingo. Ahora multiplica 24 horas por 7 y Dios te pide, como obligación, si lo quieres ver como obligación, si lo quieres ver como un área de oportunidad en el amor, te pide 1 hora de esas 24 por 7 que tiene la semana. ¿Te das cuenta cómo muchas veces cuando uno redimensiona las cosas se da cuenta que realmente Dios nos pide tan poco? Hemos comenzado con el Evangelio de San Lucas, que está al inicio del Nuevo Testamento, porque comienza hablándonos de la relación entre el Espíritu Santo y entre la Virgen María. Y es también esta relación la que está al origen de todo aquello que posibilita nuestra relación con Dios. Porque a veces las imágenes son limitadas. Voy a decir un ejemplo que es limitado, pero que nos sirve como analogía para entender esta relación con Dios. El Espíritu Santo es una imagen imperfecta, pero tal vez nos ayuda a que nos quede más claro. El Espíritu Santo es como el Wi-Fi. Es el que posibilita que haya una conexión con Dios Padre o con Dios Hijo. Y si no hay Wi-Fi,
Si no hay Espíritu Santo, no hay conexión. Necesitamos al Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo al inicio del Nuevo Testamento obra en María la gracia de convertirla en madre, también con nosotros, al inicio de nuestra propia historia en la fe, el Espíritu Santo obra en nosotros el cambio cualitativo de convertirnos de criaturas a convertirnos en hijos. El Espíritu Santo a María la convirtió de criatura en madre. A nosotros nos convierte de criaturas en hijos. Y aunque en el caso de María es algo literalmente así, lleva a Jesús en sus entrañas, no deja de ser también en nosotros una obra de la gracia, una obra maravillosa, porque esa condición en la que nos convertimos de ese momento en adelante permanece el resto de nuestra vida, el resto de nuestra vida, el resto de nuestro paso aquí en la tierra. Y es más, el resto de la eternidad, nosotros, sea como salvos o sea como condenados, vamos a ser hijos de Dios. Para condenación, acuérdense que Dios no condena, somos nosotros los que nos condenamos cuando no aceptamos a Dios en nuestra vida, pero también vamos a seguir siendo hijos de Dios en el cielo. La única diferencia es que es un hijo de Dios en el infierno o un hijo de Dios en el cielo. Y no quiero que se me espanten, porque esto del infierno también conviene tenerlo en el horizonte de nuestra vida, porque es una posibilidad. A varias personas de Piedras Negras yo les conté alguna ocasión como en una homilía yo estaba explicando, pues acuérdense que una homilía no es nunca la ocurrencia del Padre. Una homilía trata de el Evangelio o de la palabra de Dios que se ha leído ese día, y se trata de explicar a la gente el Evangelio o la palabra de Dios y después aplicarla a su vida. Y entonces no es la ocurrencia del Padre, es la palabra de Dios explicada y aplicada. Y entonces, recuerdo que una vez en una parroquia, un fragmento del Evangelio de ese día, un fragmentito de un versículo, hablaba del infierno. Y era Jesús el que hablaba de él cuando decía que ahí será el llanto y el rechinar. De una homilía que yo di de unos 9-10 minutos máximo, hablé 1 minuto o 1 minuto y medio, hablé del infierno, porque hay que ser respetuosos a la palabra de Dios y el infierno lo revela Jesucristo. No es una ocurrencia de ningún padre ni una ocurrencia de la iglesia para infundir miedo. Y entonces expliqué de toda la homilía de los 10 minutos, 9 minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio lo ocupé para explicar esa parte del infierno. Y al final lo que yo suelo hacer es que me voy a la parte de atrás de la fila de la iglesia cuando termina la misa y despido a las personas. Una persona se quedó hasta el final y se me acerca y me dice, otra vez metiendo miedo, hablándonos con el infierno. ¿Usted qué sabe que existe? ¿Usted qué sabe que está vacío? Y le digo, mire, que existe, pues existe porque Dios, Jesucristo lo reveló. Existe. No es invención mía, es la palabra de Dios. Si usted no me cree, pues no le cree a Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Que esté vacío, pues no sé, porque yo nunca he ido. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si estuviera vacío, ¿quién le dice que usted no es la primera persona que lo puede inaugurar? Porque es bueno a veces también que no se nos olvide que las realidades no son verdades porque nosotros las creamos. Son verdades porque Dios nos las reveló. Y nosotros, una de esas verdades es que somos hijos de Dios. Y comenzamos a hacerlo por la gracia, la obra del Espíritu Santo. Ha terminado esta primeros 40 minutos de nuestra meditación. Nos vemos en un momentito más. Ahorita les va a aparecer aquí diciéndoles cuánto tiempo tenemos de pausa. Y regresamos con la segunda meditación que va a ser igual de maravillosa. Ojalá, con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo que esta. No se les olvide, estábamos hablando de lo que Dios obra. Comenzó en el Nuevo Testamento con lo que el Espíritu Santo obró en María y también en nuestra vida con lo que obró en nosotros. En María la convirtió en